Soy Victoria Kent y a mis 87 años quiero contar la historia de mi vida. Pertenecí a una familia de clase media y de talante liberal. Nací el 6 de marzo de 1892 en Málaga. Fui la cuarta de los 7 hijos de José Kent Román, comerciante de tejidos de ascendencia inglesa, y de María Ciano González. Durante toda mi vida pública utilicé la variante Kent de mi apellido paterno, debido a la procedencia de mis antepasados del condado de Kent, en Inglaterra. Sin embargo, en mi acta de nacimiento aparezco inscrita como María Victoria Kenciano. Después de pasar en Málaga mi infancia y primera juventud y de realizar allí mis estudios, primero en mi casa familiar con profesores particulares y después en la Escuela Normal de Maestras donde estudié magisterio, animada siempre por mi madre, que reconocía el valor de la cultura y la educación, me trasladé a Madrid en 1916 con la idea de terminar el bachillerato y realizar estudios universitarios, pues solamente con el título de maestra no se podía acceder a la enseñanza superior. En la capital de España, y gracias a la intervención de Alberto Jiménez Frau y Francisco Bergamín, conocidos de mi padre, viví en la residencia de señoritas fundada por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en 1915 y vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. Por aquel entonces dirigía la residencia la pedagoga María de Maestu. Precisamente me costeaba mis estudios, además de con clases particulares, enseñando en el Instituto Escuela de Enseñanza Secundaria, que desde 1918 dirigía también la propia Maestú. En Madrid, donde gozaba de una mayor libertad, me afilié a la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, a la que también pertenecía Clara Campoamor, y al Lyceum Club del que fui vicepresidenta. Ambas instituciones eran organizaciones feministas que buscaban la emancipación de las mujeres. En 1920 ingresé en la Universidad Central de Madrid para estudiar la carrera de Derecho. Allí, vinculada a la Juventud Universitaria Femenina, fui la primera mujer que tuvo como alumna Luis Jiménez de Azúa, profesor de Derecho Penal, con quien mantendría una estrecha relación personal y profesional a lo largo de los años. En 1924 obtuve el doctorado con una tesis sobre la reforma de las prisiones y solicité mi ingreso en el Colegio de Abogados de Madrid, siendo la primera mujer que entró a formar parte de dicho colegio en 1925. También, tras proclamarse la República, ingresaría en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Inicié, pues, mi andadura profesional en plena dictadura de Primo de Rivera, primero como pasante en el bufete de Álvaro de Albornoz y más tarde abriendo mi propio despacho en mi vivienda de la calle Marqués de Riscal, vivienda que durante un tiempo compartí con mi amiga Julia Irureta Goyena y el hijo de esta. Fundamentalmente me dedicaba al derecho penal y a los juicios laborales defendiendo a obreros ferroviarios o pescadores. De hecho, en 1927 fui nombrada asesora jurídica de la Confederación Nacional de Depósitos Marítimos, organismo dedicado a la asistencia social de los pescadores, adquirida ya por entonces mi reputación de mujer liberal de ideas avanzadas. En 1930 mi nombre saltó a la prensa nacional e internacional al convertirme en la primera mujer que actuó como abogada en un tribunal militar. Mi defendido ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, el dirigente republicano Álvaro de Albornoz, había sido procesado y detenido por el delito de sublevación para la rebelión militar por haber participado en los preparativos para un levantamiento contra la monarquía de Alfonso XIII. El Consejo de Guerra del 20 de marzo de 1931 tuvo mucho eco en la prensa de la época, y mi brillante actuación al obtener la absolución de mi defendido, el maestro, que me había contagiado el fervor de la 9, ya me otorgó una gran popularidad y prestigio. Ese mismo año, mi confesada vocación política combativa
me llevó a unirme al Partido Republicano Radical Socialista, fundado en 1929 y liderado por el propio Álvaro de Albornoz y por Marcelino Domingo, que se convertiría tras las primeras elecciones generales de la República en el tercer grupo parlamentario, aunque más adelante se fusionaría con Acción Republicana, dando lugar a Izquierda Republicana. Obtuve el acta de diputada por Madrid en las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 e intervine activamente en las deliberaciones sobre el proyecto de Constitución de la República. Era una de las 3 únicas mujeres diputadas junto a Margarita Nelken y Clara Campoamor, y con la excepción de los temas relacionados con la igualdad de sexos y con el voto femenino, mi actuación parlamentaria no fue especialmente relevante. No obstante, es muy conocida mi participación en el debate sobre el derecho al voto de las mujeres, porque a pesar de mis ideas feministas y progresistas, como revela mi defensa del divorcio, no me mostré partidaria de introducir en la futura Constitución republicana el derecho al voto para la mujer, porque estaba convencida de que la falta de instrucción y preparación social y política de las mujeres españolas de la época beneficiaría a la derecha católica y perjudicaría a la República. No confiaba en la capacidad de las mujeres y pensaba, en definitiva, que el voto de la mujer sería un voto dado por el confesor y por tanto peligroso para la República. De ahí que me mostrara partidaria de que se aplazara el reconocimiento del sufragio femenino, aunque ello supusiera renunciar a mis ideales por una cuestión de oportunidad o pragmatismo político. Expliqué en la Cámara que consideraba necesario aplazar el voto femenino, aún a costa de renunciar a un ideal para servir mejor a la República. Pero mi oposición al voto de las mujeres me enfrentó con la diputada del Partido Radical Clara Campoamor, para quien la defensa del derecho al voto de la mujer era un deber ineludible. Campoamor estaba convencida de que la madurez política se aprende precisamente con el ejercicio de los derechos. La polémica entre ambas mujeres quedó ampliamente reflejada en los periódicos de la época y mi postura, que siempre justifiqué, explica en gran medida la escasa simpatía que mi figura ha despertado en la historiografía sobre el feminismo. En definitiva, esta fue una de mis escasas intervenciones en el Parlamento, porque mi labor en la Dirección General de Prisiones me apartaba de los trabajos del Congreso. Durante los primeros días del mes de mayo de 1931, había recibido la propuesta del propio presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, de hacerme cargo de la Dirección General de Prisiones, que dependía del Ministerio de Justicia, a cuya cabeza se encontraba entonces Fernando de los Ríos, el ilustre profesor e histórico dirigente socialista, a quien admiraba por su lucha por el cambio social. La propuesta del presidente de la República obtuvo el respaldo de todo el gobierno, pues yo era ya conocida por mi reconocida labor social y por mis estudios y conocimientos en cuestiones penales. Como yo misma confesé, ningún otro cargo podría haberme complacido más. En esta dirección, aunque estuve solo 14 meses, llevé a cabo una intensa labor que, aparte de darme una gran popularidad, ha sido reconocida como una de las más importantes reformas penitenciarias realizadas nunca en España. Estaba convencida de que la reforma de las prisiones era una de las grandes tareas a acometer por el nuevo gobierno de España y la consideraba la tarea más importante de mi vida. Siguiendo la tradición de mi admirada Concepción Arenal, nombrada visitadora de cárceles en el siglo XIX, creía firmemente en la necesidad de humanizar las cárceles. La sociedad debía recuperar al delincuente como hombre y como ciudadano, para lo cual había que modificar el régimen penitenciario según las humanas corrientes científicas. La cárcel debía ser una especie de centro de recuperación social. Mi objetivo consistía en corregir al delincuente con el propósito de devolverle a la sociedad como un hombre útil. Sin embargo, la situación de las prisiones españolas de la época
estaba muy lejos de estos ideales, no solo por la situación material de los edificios, la falta de condiciones higiénicas, la mala alimentación de los reclusos, etcétera, sino por la escasa preparación y en muchos casos la corrupción del cuerpo de funcionarios de prisiones. De ahí que, a pesar del insuficiente presupuesto con el que contaba, como directora general de prisiones, tomara una serie de medidas encaminadas a terminar con esa situación. Entre estas medidas destacan la clausura de 115 cárceles inmundas de partido de pequeños pueblos debido a sus pésimas condiciones, o la construcción de nuevas cárceles dotadas de nuevas instalaciones, como la cárcel de mujeres de Madrid, en Ventas, que debía sustituir a la vieja cárcel femenina de la capital y convertirse en una cárcel moderna y modélica, con salón de actos, talleres para el trabajo manual, biblioteca, enfermería, con calefacción, etcétera. Porque dentro del duro mundo de las prisiones, la situación de las mujeres presas era todavía peor que la de los hombres. Aseguraba que sufrían un castigo aún mayor y hablaba de las cárceles de mujeres que había visitado y conocía bien como de un espectáculo de horror. Además, en estos nuevos centros debían suprimirse las celdas de castigo y el uso de cadenas y grilletes habituales en este tipo de celdas. Aumenté la ración alimentaria de los reclusos, se instalaron buzones de reclamaciones para los presos, se estableció la libertad de culto y, una de las medidas más polémicas, los permisos de salida por razones familiares que, a pesar de la alarma que suscitó, no supuso en ningún caso que los reclusos no volvieran a la cárcel al finalizar el permiso. Con el objetivo de acometer la adecuada formación del personal de prisiones, decidí crear un instituto de estudios penales, con el penalista Luis Jiménez de Azúa como director, en el que, además de ofrecer cursos a jóvenes que desearan seguir la carrera judicial o a jueces, se preparase al personal de prisiones de acuerdo con las nuevas directrices. Pensaba que era imposible llevar a cabo mis reformas con el mismo personal incompetente y corrompido, salvo excepciones que había conocido cuando llegué a la dirección. De hecho, para formar y preparar a los nuevos funcionarios de prisiones, hombres y mujeres, no solo había que estudiar derecho penal y penitenciario, sino que los programas incluían temas específicos que reflejaban las tendencias criminológicas. Entonces, en boga, cuyo objetivo último era la rehabilitación de los presos, pensé incluso en hacer un ensayo sustituyendo a algunos funcionarios de prisiones por los presos más preparados y responsables. Por todo ello, el instituto puso en marcha la preparación de un personal civil femenino que sustituyera a las monjas de las órdenes religiosas que hasta entonces trabajaban en las cárceles de mujeres con más buena voluntad en el mejor de los casos que conocimientos penitenciarios. Pero estas medidas de depuración del personal penitenciario, que para mí constituían un elemento indispensable de la reforma que pretendía realizar, cualquier reforma resultaría ineficaz si el cuerpo de prisiones seguía estando formado por personas sin ninguna doctrina educativa y reformadora, no fueron del agrado de mis superiores, y aunque el nuevo ministro de Justicia era mi antiguo defendido y miembro de mi mismo partido, Álvaro de Albornoz, éste se alarmó ante mis propuestas. Tras la deliberación de las medidas en el Consejo de Ministros que presidía Manuel Azaña, a quien le parecía que yo era demasiado humanitaria y que mis reformas no contarían con el respaldo social necesario, además de extender la indisciplina y la anarquía en las cárceles, comprendí que no contaría con su apoyo ni con el del resto del gobierno, por lo que decidí dimitir. Ni por vocación ni por temperamento podría haber continuado con un trabajo meramente rutinario en el que no pudiera llevar a cabo mis proyectos. Una vez aceptada mi dimisión, di conferencias y mítines por diversas ciudades españolas y me volqué en la actividad parlamentaria y en la promoción de la unidad de todos los republicanos progresistas
que culminó con la creación de la Federación de Izquierda Republicana en 1934, cuyo comité político dirigiría yo misma. En las siguientes elecciones generales de 1933 no salí elegida diputada, de modo que proseguí con mi labor como penalista y abogada. Precisamente en 1934 presidí la sección jurídica del Comité Nacional Pro Thälmann, dirigente comunista alemán encarcelado por los nazis y que moriría en Buchenwald. Envié una carta al Tribunal Supremo de Leipzig con la intención de hacerme cargo de su defensa procesal, pero mi propuesta no fue aceptada. En las elecciones de febrero de 1936, conseguí de nuevo un acta de diputada por la provincia de Jaén, pero el estallido en julio de ese mismo año de la Guerra Civil dio un nuevo rumbo a mi trayectoria política. Además de mi estancia en el frente de Guadarrama, donde me ocupé del vestido y alimento para el ejército republicano, me hicieron responsable de la creación de guarderías y refugios para niños. Precisamente en junio de 1937, el gobierno de la República me nombró secretaria de la Embajada de España en París para el cuidado de las evacuaciones de refugiados, especialmente los niños, a medida que caían los frentes republicanos. Entre mis tareas estaba la de buscarles asilo en Francia. Al finalizar la guerra permanecí como exiliada en París, colaborando en la salida de refugiados españoles hacia América, pero al no poder huir yo misma, debido a que las compañías de navegación francesas habían suspendido sus viajes a México, tuve que vivir oculta bajo el nombre de Madame Duval durante la ocupación alemana, tratando de evitar que la Gestapo me encontrara y me entregara a las autoridades franquistas, que habían advertido a las autoridades de Vichy. Yo había pertenecido además a la organización Mujeres Antifascistas, junto con otras destacadas republicanas, socialistas y comunistas, como la misma Dolores Ibárruri. De este modo, entre 1940 y 1944, pasé la época más difícil de mi vida, viviendo solitaria y encerrada, primero en la Embajada de México en París durante casi un año y luego en un apartamento del Bois de Boulogne, gracias a la protección de mi amiga Adele Blonay, dirigente de la Cruz Roja. Estos 4 años de mi vida son los que relata mi alter ego masculino, Plácido, en su libro 4 años en París, publicado por primera vez en 1947 y cuya reedición presentaría años más tarde, en 1978, en mi última visita a mi país natal. Después de la liberación de la capital francesa, de haber recibido la Cruz de Lorena que otorgaban las mujeres de la Resistencia, de haber creado la Unión de Intelectuales Españoles con un grupo de exiliados, entre ellos mi amigo malagueño Picasso, y haber trabajado en una editorial durante la posguerra, marché a vivir a México donde, además de dar conferencias en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, di clases de Derecho Penal y charlas en la Universidad de la capital y fundé la Escuela de Capacitación para el Personal de Prisiones, de la que fui directora 2 años. Además, continué teniendo contacto con exiliados españoles. También en Argentina colaboré con mi antiguo profesor Jiménez de Azúa. Sin embargo, en 1950 me trasladé a Nueva York a petición de la Organización de las Naciones Unidas, que me ofreció trabajar en la sección de asuntos sociales con el objeto de realizar un estudio de los problemas de las cárceles de mujeres en el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Desempeñé el cargo hasta 1952, año en que dimití por parecerme el trabajo excesivamente burocrático y con poco espacio para mi propia iniciativa. En 1952, yo, que seguía definiéndome como una mujer republicana, liberal, demócrata y federalista, acepté la propuesta del entonces presidente del gobierno de la República Española en el exilio, Félix Gordón Ordaz, de actuar como consejera de su gobierno en la ciudad de Nueva York, con el objetivo, entre otros, de conseguir la entrada de la España republicana en la ONU, pero solo 2 años más tarde presenté mi dimisión en 1953, en la misma ciudad, con mis propios ahorros, y gracias a la ayuda que me prestaron algunos amigos norteamericanos, especialmente la hispanista y mecenas Louise Crane,
perteneciente a una acaudalada familia. Fundé y dirigí la revista mensual Ibérica, órgano del exilio español en Nueva York y expresión de los valores republicanos, en cuyo primer número, aparecido en enero de 1954, colaboró Salvador de Madariaga, que sería también su presidente de honor y que dejaría de publicarse 20 años después ante las expectativas de la muerte del dictador. La revista se editó primero en español y en inglés, y desde 1966 solo en español. Contó con colaboradores de prestigio entre pensadores, políticos y poetas. No en vano, yo era muy aficionada a la poesía. La revista Ibérica pretendía colaborar al restablecimiento de las libertades en España y convertirse en un foro abierto para la discusión sobre nuestro país. Por eso, la revista publicaba las noticias llegadas desde España con el fin de informar de la situación real bajo la dictadura de Franco, pues yo y mis colaboradores en esta empresa considerábamos que la prensa americana apenas se ocupaba del asunto. El 11 de octubre de 1977, tras largos años de exilio, regresé a España para una estancia breve acompañada de mi amiga Louise Crane, en cuya residencia de Manhattan vivía ya desde hacía mucho tiempo. A mi llegada a la capital de España, critiqué que se silenciara la voz del republicanismo por la marginación de mi partido, Acción Republicana Democrática Española ARDE, que no fue legalizado hasta después de junio de 1977. Asimismo, hice un llamamiento a la concordia y pedí la amnistía total y el restablecimiento de las autonomías. Continué insistiendo en lo que fue una de las grandes pasiones de mi vida, la necesidad de una reforma penitenciaria que tuviera como uno de sus objetivos principales la reinserción social de los reclusos. Mantuve mi residencia en Nueva York, ciudad en la que fallecí el 25 de septiembre de 1987, a los 95 años de edad. Un año antes había recibido la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia como reconocimiento a mi labor. Aunque ya no pude acudir a recogerla, así cerré mi vida, una trayectoria que rompió barreras en la abogacía, humanizó las prisiones y defendió la justicia incluso desde el exilio.